¿Se han preguntado alguna vez cuánta sabiduría perdemos cada día simplemente por no escuchar a quienes viven a nuestro lado? Les saludo con cariño. Soy el Padre Miguel. Bienvenidos a Abba Padre, un espacio de silencio, de fe y de cercanía con Dios. La palabra Abba es ese apelativo lleno de ternura con el que Jesús llamaba a su Padre, como un niño que se dirige con confianza a quien ama sin medida. Aquí aprendemos a hacer lo mismo, abrir el corazón a Dios, encontrar en Él la paz y dejarnos sanar por su presencia. Hoy hablaremos de los verdaderos tesoros, no los que se guardan en cajas fuertes o bancos, sino los tesoros vivientes que se sientan en nuestros sillones, que caminan lentamente por la casa, que llevan en el corazón historias de generaciones enteras. Nuestros abuelos son libros escritos por la vida misma, pero ¿con qué frecuencia los leemos? La semana pasada conocí a una joven llamada Isabel. Estaba sentada en un parque junto a una fuente, sostenía el teléfono y sus ojos se llenaban de lágrimas. Me acerqué y me contó su historia. Su abuela, la abuela Teresa, había partido a la vida eterna. Isabel sentía que no había perdido solo a una persona querida, sino a un mundo entero. «Padre», me dijo, «pasé tanto tiempo con mis amigos, en las redes, en el trabajo, y mientras tanto la abuela Teresa me esperaba en casa, aguardando mis llamadas. Yo pensaba, ¿qué podrá contarme nuevo? Siempre repetía las mismas historias de la guerra, de cómo hacía el pan, de cómo conoció al abuelo». Se detuvo un momento y añadió, «Ahora entiendo, me hablaba de la vida verdadera, y yo no la escuchaba». Unos días después conocí a Andrés, un joven ejecutivo de 30 años. Había venido tras el funeral de su abuelo Miguel. «Padre, no consigo perdonarme», dijo. «En los últimos meses el abuelo me pedía siempre que fuera a su taller. Quería enseñarme a trabajar la madera, a mostrarme cómo con sus manos creaba muebles. Yo le respondía, no tengo tiempo, compro todo en la tienda, es más rápido». Ahora el taller está vacío y las herramientas cubiertas de polvo. No quería darme solo un oficio, quería transmitirme una parte de sí mismo. ¿Cuántos de nosotros nos reconocemos en estas historias? ¿Cuántas veces hemos pasado junto a nuestros mayores pensando que sus palabras eran solo ecos del pasado? ¿Cuántas veces no notamos a los abuelos que se sientan en silencio en un rincón, esperando un poco de nuestra atención? Una conversación sencilla, en tantas tabletas, y los abuelos comen en silencio su plato, guardando en el corazón 1000 historias, sabiduría y oraciones que desean transmitir. Recuerdo a doña Elena, una mujer de 90 años a quien visitaba en el hospital. Estaba sola. Junto a su cama 2 fotografías, su esposo difunto y la familia reunida en una fiesta. «Padre», me dijo, «mis nietos piensan que solo sufro en el cuerpo, pero el dolor más grande es en el corazón. Quisiera contarles del bisabuelo, de cómo construyó con sus manos nuestra casa, de cómo sobrevivimos los años de escasez, de cómo rezábamos juntos cada noche. En mi mente hay una biblioteca entera y ellos piensan que solo necesito medicinas. Vivimos en tiempos de prisa. Todo debe ocurrir enseguida. Mensajes, respuestas, decisiones. Pero nuestros abuelos viven con otro ritmo. Hablan despacio, piensan largo, recuerdan con profundidad. Al contar una historia, no transmiten solo hechos, comparten emociones, lecciones, sabiduría de generaciones. Y si les digo que en esa lentitud se esconde la mayor sabiduría, que en esas historias repetidas están las llaves para entender la vida, la fe, el amor. Nuestros mayores no son carga, no son obligación.
son tesoros vivos, bibliotecas que caminan, portadores de lo que ninguna escuela o universidad enseñará jamás. Cuando la abuela amasa el pan, sus manos conocen secretos que no están en ningún libro de cocina. Transmite no solo una receta, sino paciencia, dedicación, la certeza de que lo mejor requiere tiempo, amor y oración. Cada gesto de sus manos es lección de cómo crear belleza de lo sencillo. Cuando el abuelo habla de su juventud, no recuerda solo el pasado. Transmite experiencia que puede salvarnos de errores, inspirarnos a decisiones correctas. En su voz resuena el eco de épocas que nosotros solo conocemos por libros, pero que él vivió en carne propia. Y sobre todo, los abuelos son custodios de la fe. Una fe que atravesó guerras, enfermedades, pérdidas y dolores. Una fe que resistió cuando todo se derrumbaba. Cuando la abuela reza, lo hace con palabras gastadas por décadas de diálogo con Dios. Sus oraciones tienen fuerza especial porque nacieron en el fuego de las pruebas. Cuando el abuelo bendice, sus manos conocen el peso de la plegaria y la potencia de la bendición transmitida de generación en generación. Hermanos, hemos reflexionado sobre el valor de nuestros mayores y la sabiduría que guardan. Ahora compartamos la palabra que dio que levantarse ante los ancianos. Es gesto de respeto, de reconocimiento, de veneración. Pero el Señor añade, honra el rostro del anciano. El rostro es espejo del alma. En los rostros marcados por el tiempo está escrita toda una historia, alegrías y penas, victorias y derrotas, fe y dudas transformadas en sabiduría. Y finalmente, teme a tu Dios. ¿Por qué Dios une el respeto a los ancianos con el temor a Él? Porque en los abuelos se refleja la sabiduría de Dios, su plan, su amor que los ha guiado. Levántate ante las canas. Ese debe ser nuestro lema. Cada vez que vemos al abuelo caminar despacio, cada vez que la abuela nos pide conversar, cada vez que un anciano quiere compartir un recuerdo, debemos levantarnos, no solo con el cuerpo, también con el alma. Isabel, tras la muerte de la abuela Teresa, encontró en la mesa un viejo cuaderno de recetas, lo abrió y vio no solo instrucciones de cocina, sino oraciones escritas al lado. Señor, bendice este pan para mi familia, que este plato traiga amor y salud. Gracias porque puedo alimentar a quienes amo. Levántate ante las canas significa reconocer en los ancianos no solo a personas que requieren cuidados, sino portadores de bendición, testigos vivos de la fidelidad de Dios. Pienso en todos los mayores que hoy están en casas, hospitales o residencias, esperando, no tanto medicinas o ayuda, esperando que alguien se levante ante sus canas, que los vea como tesoro y no como carga. Las palabras de Dios no cambian. Lo que era verdad hace 3000 años sigue siéndolo hoy. Nuestros ancianos son bendición, son regalo, son camino por el que Dios nos enseña paciencia, sabiduría y profundidad de fe. Y para entender mejor esta verdad, recordemos la historia de una santa latinoamericana, Santa Teresa de los Andes, nacida en 1891 en Chile. Murió joven, con apenas 20 años, pero en su corta vida supo escuchar a los mayores de su familia, a quienes llamaba maestros de la fe. Teresa pasaba horas conversando con su tía abuela, que ya no podía moverse. Escuchaba historias de tiempos pasados, de oraciones perseverantes, de luchas y de confianza en Dios. Decía, cada palabra suya es escuela para mí. En ustedes encuentro los secretos de la oración que todavía no sé. De esas conversaciones, Teresa aprendió que el sufrimiento puede ser puente hacia Dios, que la paciencia sostenida en la fe se convierte en bendición. Como el olivo viejo produce el mejor aceite, así los mayores entregan los frutos más valiosos de su experiencia. Recuerdo al padre Joaquín, sacerdote de 93 años, a quien visitaba. No entendía de joven. Dios nunca nos abandona. Aunque parezca callar, Él está a nuestro lado. Estas palabras no son teoría,
son verdad labrada por el tiempo. Querida familia en la fe, hoy nuestros maestros no son los gurús modernos, son nuestros abuelos. Sentados en un sillón junto a la ventana, esperan que los escuchemos. No ofrecen recetas rápidas, sino enseñanzas eternas, paciencia, fidelidad, capacidad de hallar a Dios en lo sencillo. Recuerden a Andrés y su arrepentimiento. Un mes después volvió conmigo. «Padre», dijo, «encontré un cuaderno en el taller del abuelo Miguel. No solo había notas técnicas, había oraciones. Antes de cada trabajo escribía: Señor, que estas manos creen algo hermoso para tu gloria». Entendí, no quería darme un oficio, quería transmitirme un modo de vivir, de servir a Dios en todo. Así nuestros mayores se convierten en puentes entre generaciones, entre pasado y futuro, entre tierra y cielo. Cuando la abuela cuenta a su nieta sobre su madre, transmite no solo historia familiar, sino cadena de amor que atraviesa siglos. Cuando el abuelo enseña a rezar, transmite no solo palabras, sino vínculo con Dios forjado en años. Vivimos en tiempos de cambios rápidos, pero lo que no cambia es la necesidad de amor, comprensión, sabiduría y fe. Y los ancianos guardan justamente eso. Son como faros antiguos en la costa del mar agitado de la vida. Las tormentas rugen, pero el faro permanece, ilumina y guía al puerto seguro. Ahora cierren los ojos, imaginen el rostro de sus abuelos. Si ya no están, recuérdenlos en su mejor momento. Si aún viven, mírenlos con el corazón. Señor, gracias por el don de nuestros mayores, por sus manos que trabajaron por nosotros, por sus corazones que nos amaron sin medida, por sus oraciones que nos sostuvieron cada día. Perdona las veces que pasamos a su lado sin escucharlos, las veces que pensamos que sabíamos más, las veces que no acogimos su sabiduría. Ahora imaginen que su abuelo o abuela se sienta a su lado, sientan el calor de su presencia. Si tienen algo que decir, díganlo ahora en el corazón. Si tienen que pedir perdón, háganlo y escuchen. Tal vez les bendicen, tal vez les dicen: te quiero. Señor Jesús, tú mismo honraste a los mayores, cuidaste de tu madre incluso en la cruz. Enséñanos a ver en ellos tu presencia. Bendice a todos los abuelos que hoy están solos. Haz que sientan tu amor. Bendice a quienes ya están contigo. Que su memoria permanezca viva en nuestros corazones. Y ahora, en silencio, demos gracias por nuestros abuelos, por cada oración. Pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Querida familia, hoy hemos descubierto que los abuelos no son carga, sino tesoro. No son pasado, sino puente vivo hacia la sabiduría de los siglos. Cuando vuelvan a casa, hagan algo sencillo. Llamen a sus abuelos. Si ya no están, llamen a un anciano de la familia. No pregunten solo por la salud. Pregunten por la vida, por los recuerdos, por las lecciones. Y si cerca de ustedes vive un mayor, encuentren tiempo para visitarlo. Llévenle no solo pan o medicinas, sino el regalo más precioso, su tiempo y su atención. Recuerden las palabras de Dios: levántate ante las canas. No solo con el cuerpo, también con el corazón. Nuestros mayores son faros de fe y sabiduría. No dejemos que sus voces se apaguen. Que el Señor los bendiga y les dé fuerza para custodiar estos tesoros vivientes. Amén.